Al final lo que quiero es que sepan, por un lado, identificar qué es normal, qué es bueno para un deportista o para un equipo y cuáles son las variables psicológicas que hay en una situación, que sepan pasar de lo concreto de esa situación a lo abstracto, usen la teoría para tomar decisiones y diseñar estrategias de intervención. Si no saben hacer ese procedimiento, nunca van a manejar variables psicológicas y por lo tanto serán peores profesionales. Según me dijeron unos compañeros, hay Flipped Classroom, hay aprendizaje por tipo de grupo puzzle. Tomando café con unos compañeros de la facultad empezamos a hablar y me dijo una, pues yo soluciono esto de este modo. Y dije, espérate, que esto es interesante. En ese momento empecé a sacar muchísimo material de la biblioteca. Di con un curso que daba en la Universidad de Harvard a distancia sobre aprendizaje basado en proyectos y el curso fue muy fácil, fue una semana echando 3 horas cada tarde. Y fue muy divertido y después hice varios cursos de los del ICE de aquí. Vale. Y normalmente tengo en Google Académico las alertas para cuando salen nuevos artículos relacionados con aprendizaje basado en problemas que me avise. Vale. Y miro si interesa, si no interesa. No sé si hago algo de forma muy consciente. Vale. Porque cuando lo pienso, en realidad pienso que estoy haciendo una cosa súper intuitiva. Sí es verdad que intento seguir determinados criterios. Cuando hago los grupos, que siempre los hago yo para intentar que sean heterogéneos en todos los sentidos posibles, lo primero que hago es preguntar, los de este grupo, ¿estáis conformes con lo que se ha hecho o no estáis conformes? En el primer día de clase les paso un cuestionario de características sociodemográficas a los alumnos. Veo de qué deportes vienen, porque la mayoría de ellos acaban trabajando relacionados con sus deportes. Veo qué preferencias tienen, les pregunto por conceptos psicológicos o situaciones que se les hayan dado entrenando que no han sabido cómo manejar. Y en función de eso miro a ver entre los casos que ya tengo preparados si alguno me sirve o si tengo que preparar alguno para que acabe siendo significativa para su práctica. Después tengo hecho, lo voy modificando todos los años porque soy muy pesada, pero tengo hecho una especie de cuadernillo que yo me va guiando paso a paso. Vale, cuando tengo el problema, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo segundo, ¿dónde tengo que buscar la información? ¿Cómo? ¿Cómo puedo ordenar la información de una manera, para unos es visual, para otros es auditiva, para otros, pero un cuadernillo que les vaya guiando un poco en el proceso? Intento ir manejándolo, intento ir adaptándolo si hay alguien que necesita esas adaptaciones. Por ejemplo, la mayoría de los alumnos lo hacen presencial, pero los deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, o he tenido este año un alumno con una hospitalización larga. Esta gente lo puede hacer online, entonces hay que ir adaptando un poco a el formato, el medio y cómo lo van a acabar usando. Normalmente, antes de empezar el cuatrimestre, pongo un anuncio en la plataforma pidiendo por favor que todos aquellos que tengan necesidades educativas especiales contacten conmigo. Esto incluye a los alumnos con discapacidad, pero lo hemos hablado ya en otras ocasiones, es que no creo que solo nos tengamos que dedicar al alumno con discapacidad porque aquí cada uno tiene una forma de aprender, unas circunstancias personales, un sistema. Necesitas algo diferente, viene y cuéntamelo. Cuando ellos vienen y me cuentan sus dificultades, les digo, mira, esto es lo que tengo planteado, ¿cómo crees que podemos hacer? ¿Cómo podemos adaptar? Cuando no se presentan, normalmente se encuentran el primer arreón de trabajo ya presentado y entonces las modificaciones que vamos haciendo acaban yendo sobre la marcha. Mi tarea es mucho más complicada antes y después que durante la clase. Durante la clase yo normalmente cada grupo, y no lo hago yo, pero lo hacen los grupos de forma natural y me parece súper tierno, cada grupo acaba encontrando su rincón en la clase, cada uno tiene su espacio. Yo normalmente voy pasando por todos los grupos, revisando qué hacen, deshaciendo el atasco, etc. Evidentemente esto supone que hay veces que dedicas más a un grupo que a otro, que puede parecer injusto, que alguna vez sufre algún problema en esto. Trabajo más antes, preparando en función de lo que ha pasado antes, viendo más materiales, cambiando la lista de verificación, haciendo adaptaciones y después atiendo a uno, atiendo al otro, mándame lo que tienes porque algo no me convence pero no he sido capaz de darme cuenta del qué durante la clase y quiero revisarlo desde la siguiente clase. Trabajo más antes y después que durante la clase. Cada persona en cada grupo tiene que tener un rol. Uno es el que va tomando notas, otro es el que se tiene que encargar de asegurarse de que retoma las ideas de todo el mundo. Otro es el que todos no podemos hacer lo mismo, somos un equipo, ¿vale? Entonces, trabajo en equipo, tienen que trabajar.
Evidentemente, si cada uno tiene una responsabilidad dentro del funcionamiento colectivo, estamos trabajando liderazgo, nos guste o no nos guste. Toma de decisiones y resolución de problemas. Para mí eso es súper básico. Tanto los problemas del funcionamiento del propio grupo, que los tiene siempre, todos los años, como tomar decisiones respecto a mi futura práctica profesional. Todos los casos reales que pongo, todos los casos prácticos que pongo son casos reales. Empiezo siempre con lo básico. Que el caso práctico esté, por un lado, lo tengan los alumnos disponibles en la plataforma, se lo entrego en papel el día de clase, lo explico en un vídeo de tía pesada, ¿vale? Para que tengan todas las opciones posibles. Y normalmente partimos del caso práctico y después tenemos el cuadernillo, que está en todos los formatos habidos y por haber, y les tengo hecho un listado de recursos que son fiables y además les cuelgo en la plataforma siempre, y se lo intento explicar en clase, mejor o peor, una guía de cómo hacer búsqueda en bases de datos, por ejemplo, o cómo diferenciar cuando un artículo tiene calidad o cuando no lo tiene. En esas maravillosas 13 semanas de clase dedicamos 2 sesiones introductorias a montar los grupos, ver cómo funciona la BP, ver cómo hay que hacerlo, que ganen seguridad, que es una cosa que inquieta mucho al alumno. ¿Cómo que no hay una respuesta correcta? Si no hay una respuesta correcta, ¿cómo diablo sé si lo he hecho bien o mal? Y convencerles y hacerles notar que lo importante es que el proceso esté bien hecho, y que si el proceso está bien hecho probablemente hay 6 respuestas posibles, y que solo la realidad te va a decir, pues has probado esta y no era, vete con la siguiente. Porque eso solo te lo va a dar la realidad. Esto no es matemática de este es el resultado de la ecuación. Las personas no somos así. Luego, no puedo pedir. Todo eso me ocupa 2 semanas. Después propongo un caso práctico que ocupa las siguientes 5, otro caso práctico que ocupa las otras 5, y en la última clase normalmente lo que hacemos es invitar a alguien que haya vivido alguno de los casos prácticos para que charlen directamente. ¿Qué te ha parecido esto? ¿Cómo lo solucionaste? ¿Tú lo has vivido? ¿Cómo lo has vivido? Etcétera. Y que los alumnos puedan preguntar lo que les dé la gana en un sistema totalmente informal. Evalúo el proceso, más lo evalúo con una rúbrica que ellos tienen desde el primer día. Tienen la rúbrica específica de cada caso desde el primer día. Normalmente cuando voy a ir pasando por los grupos, les digo, ¿habéis mirado la rúbrica? ¿En qué nivel estáis ahora mismo? ¿Qué os falta? Esto normalmente lo extiendo, que es algo que no debería hacer, pero lo hago y además me da igual. Una vez entregado y corregido por mí al final del ciclo el caso práctico, devuelvo siempre la rúbrica, y el que quiera volver a hacer el caso práctico o mejorarlo lo puede hacer siempre hasta el día antes del examen final. A la asignatura creo que le aporta el tener sentido de darse cuenta de que no hay nada más práctico que una buena teoría bien aplicada. Y creo que permite cerrar ese círculo. Creo que al alumno le permite ganar, por un lado, en competencias reales que aplicar, y por otro lado, en darse cuenta de que desde el primer día van mejorando en sus competencias profesionales. Darle un poco de sentido a los estudios, que el grado no sea un periodo que empieza un día y acaba otro día, sino al final es un proceso que acabará culminando en que sales de aquí y te vas a otro lado, pero tienes que trabajar igual y hacer las cosas igual. Además, creo que también facilita que tengan un contacto conmigo como docente mucho más plano, mucho más horizontal, mucho más relajado, mucho más natural. Para mí, la primera limitación que tiene es que al final tienes que aportar una solución en un formato concreto. Cuando a lo mejor, si permitiéramos otra apertura, que no sé muy bien cómo gestionar y habría que planteárselo, si permitiéramos otra apertura, a lo mejor el procedimiento se podría adaptar más todavía al alumno. Porque no deja de ser un cuadernillo que yo he propuesto. Y a lo mejor no sigue el esquema mental o el procesamiento cognitivo de todos los alumnos por igual. Y eso tiene margen de mejora, mucho margen de mejora. También, determinado caso puede ser muy significativo para un alumno y para otro alumno no ser nada significativo. Esto puede ocurrir. Más dificultades que requiere un esfuerzo de preparación mortal. Y al alumno además le requiere un esfuerzo cognitivo mortal. No es recibir como una cajita. Y eso requiere y tiene y consume. Una de las claves del éxito es que les estás pidiendo que hagan algo andamiando en lo que de verdad necesita cada grupo. Es más fácil ayudar a individualizar en este sistema que en un sistema mucho más global.
Creo que esos son los principales puntos fuertes. Bueno, y después que les permite crear redes de apoyo entre ellos. Que el día de mañana se acostumbren a preguntarle al compañero de al lado, no sentirse que están solos. Creo que los aplana. En el sentido de el estudiante con discapacidad está muy acostumbrado a ser menos, a que se le trate como a menos y a que se tenga mucho cuidadito con él. Porque pobrecito, porque no quiero molestarlo, porque creo que me da igual que seas de tu padre y de tu madre, es que me da igual, tienes que hacer esto, este es tu rol, esta es tu función. Creo que los aplana, porque al final creo que el mayor problema que podemos encontrar con la discapacidad es el trato social que le damos, no la discapacidad en sí. Es que o los tratamos como si valieran menos, la minusvalía que se decía antes, o los tratamos como si fueran de blandiblú y se me van a desmontar la manita, o los tratamos como tontos. Y no son ninguna de las tres cosas. O por lo menos lo son en la misma medida que todos lo somos los demás, que todos tenemos días imbéciles, todos somos menos para algunas cosas y todos somos cracks en otras. Creo que los aplana y los integra, porque además es muy curioso, pero en mi experiencia el alumnado con discapacidad tiende a unirse entre ellos. Y lo entiendo, porque al final se comprende muy bien. Pero en el mundo real, ahí fuera, tú no eliges con quién tienes contacto. Luego tienes que aprender tú también a tengo esta dificultad y tú la otra, campeón. O sea, a ver quién es más chulo. Yo necesito este apoyo y tú necesitas el otro. ¿Qué hacemos? Creo que es una situación más real y que lo saca un poco de debajo de la alita de la gallina. No puede fallar en que el caso esté bien, esté cerrado. Vale. Por otro lado, creo que es muy importante que los grupos sean heterogéneos. Parecerá una estupidez el primer año y dejé que ellos hicieran los grupos y creo que funciona peor. Vale. Porque al final se juntan todas las personas que tienen la misma forma de entender el mundo, la misma forma de pensar y los mismos gustos. Creo que es menos enriquecedor. Y por el otro lado, creo que es muy importante el no tanto saber lo que haces como no tener miedo a no saber lo que haces. El que sí, que van a pasar cosas que no vas a controlar. ¿Y qué?